Estamos viendo estos domingos muy bien. Estamos viendo estos domingos cómo caminar sabiamente. Y la idea es que lo que vemos los domingos lo podamos aplicar en nuestra vida. No quede en la teoría, no quede en la hojita, no quede en el mensaje, ¿sí? Porque cuando, por lo menos yo particularmente estoy orando y busco el pasaje y medito y veo cómo poder hacer las cosas, estoy orando para que esto nos sirva a todos. A mí en primer lugar y a cada uno, para mejorar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Porque acuérdense que Dios quiere darnos una vida, dice que viene a darnos una vida abundante. Gracias. Una vida abundante es una vida plena. Es una vida que es gratificante, que nos es buena, que nos es alegre el vivirla. Y para eso tenemos que vivir con sabiduría. Hoy se van a dar cuenta de notas que no tienen mucho que completar en los títulos, pero qué suerte. Pero les dejé espacio para que en los comentarios de los pasajes bíblicos ustedes puedan completar lo que el Señor les va a guiando. Amén. Habíamos charlado que es el gran desafío de Dios. El gran desafío de Dios es vivir con sabiduría. Podemos vivir neciamente o con sabiduría. Hay dos opciones. Y habíamos visto que, o recordado un versículo clave. ¿Cuál era el versículo clave de todos los domingos? Efesios 5. Efesios 5, 15 y 17. Y lo vamos a buscar porque la idea es que lo podamos memorizar. Efesios 5, 15 al 17. Dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Fíjense que en este pasaje hay advertencias, ¿sí? No actuar, cuidar cómo caminamos, no actuar neciamente, no desaprovechar el tiempo, no actuar tontamente. Y por el otro lado nos dice que tenemos que aprovechar porque los días que vivimos son malos. Y vieron que la versión Dios habla hoy habla de que tenemos que aprovechar bien este momento decisivo. Este momento, este kairos, el tiempo justo en el cual Dios nos está haciendo vivir. Y habíamos visto el domingo pasado que para vivir sabiamente tenemos que tener cuidado a quienes elegimos como compañeros de viaje. ¿Sí? Y habíamos visto a quienes no teníamos que elegir en primer lugar, ¿se acuerdan? Chismosos. Los que eran chismosos, los malhumos, los que eran cascarrabias, ¿sí? Bueno, el que quiere recordarlo y no lo tiene me pide las notas después. Tengo la azul. Pero los compañeros que no tenemos que elegir. Pero también están los que teníamos que elegir, ¿se acuerdan? Y cómo podíamos enriquecer esa relación. Ahora yo quiero conversar con ustedes que tenemos que tener también sabiduría de lo alto para cuidar la familia en la cual vivimos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una familia que está compuesta diferente, tal vez. ¿Sí? En algunos tal vez está la mamá con los hijos, el papá. No hay hijos, el hijo se fue, tal vez estamos solos, pero tenemos una familia, tenemos tíos, tenemos primos, tenemos hermanos, tenemos familiares. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para vivir con sabiduría con ellos? Miren, estamos usando como libro guía el libro de Proverbios, ¿se acuerdan? Por eso vamos a Proverbios capítulo 24. Es una persona... Bueno, Proverbios capítulo 24. Versículos 3 y 4. Proverbios 24. Versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¿Sí?
Se los vuelvo a leer. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Proverbios 24. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Y lo primero que yo quiero que pensemos en esta mañana, que nuestra familia está en peligro. Lo que es la familia está en peligro. ¿Sí? Sea como esté constituida nuestra familia, está en peligro. El otro día estaba leyendo y hay un estudio de sociología que relaciona los imperios o los imperios de la antigüedad, ¿sí? Los antiguos imperios, con la relación que había con las familias en ese momento. ¿Sí? Es un estudio de sociología. Y los autores llegaban a la conclusión que esos imperios muchas veces cayeron, aparte por cuestiones políticas, porque socialmente se fue desintegrando el vínculo de la familia. Los grandes imperios cayeron porque no solamente por temas históricos y políticos, sino porque el vínculo de la familia, o lo que se tenía como parámetro de la familia, se fue desintegrando. ¿Sí? Se perdía, por ejemplo, lo que era el vínculo o el pacto de lo que era que tenía el esposo con la esposa. Se perdía lo que era el tema de únicamente tener relaciones entre el esposo y la esposa, entonces se podía tener relaciones con otros. El aumento de la falta de autoridad hacia los padres, el tema de las perversiones sexuales, todo eso también era producto para que esas sociedades, aún moralmente, se quebraran. Entonces también los hechos políticos ayudaron a que esos imperios cayeron no solamente políticamente, porque sino también moralmente estaban quebrados en su interior. Y yo digo, vivimos en sociedades quebradas moralmente, vivimos en una sociedad que está en crisis moral, yo creo, más que en crisis política. ¿Sí? Vivimos en una sociedad donde en nuestras familias hay egoísmo. Si ustedes en algo no coinciden, díganmelo. Hay egoísmo, es decir, la gente piensa en sí mismo, en sus necesidades, no tal vez en las necesidades del otro miembro de la familia. Vivimos en una sociedad donde en las familias se está atacando a la niñez, ¿sí? Se la está atacando en los colegios con conceptos que realmente no tendrían que darse en las escuelas, porque en la escuela se tiene que enseñar educación y no conceptos en cuanto a temas políticos o temas que son de ética que tendría que enseñar la familia. Se nos está atacando a los niños y también a nuestra sociedad con el tema de la ideología de género. Se está atacando a las familias desde el momento que nuestra televisión confunde tal vez y motiva al tema del adulterio, y que el que adulteria, sea la mujer o sea el hombre, es un piola bárbaro. Se está atacando a nuestra familia con el tema de la sexualidad y el sexo, cuando uno lo puede tener en cualquier ámbito, cuando para Dios la sexualidad es algo bueno, algo para disfrute, igual que el sexo, pero en el ámbito de la familia y en el ámbito, perdón, del matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Se lo está atacando cuando en muchas familias está la eterna adolescencia, ¿no es cierto? El joven que ya tendría que hacer su propia vida y se queda en la casa para que mamá y papá hagan todo. O por el otro lado, el otro extremo, cuando encontramos familias donde el hombre o la mujer ya son adultos y quieren volver a vivir como adolescentes y a vestirse como adolescentes. ¿Sí? Nuestra familia está siendo atacada. Y ni hablar del efecto de la pornografía, terrible, desastroso, que lleva al adulterio. Vivimos en una sociedad completamente materialista, ¿sí? Donde los chicos, en vez de ser enseñados en nuestras casas, enseñar a los chicos, ¿sí? Es Netflix el que le enseña a los chicos, porque le ponemos Netflix para que vean las series y nosotros los adultos también las vemos. Entonces después no duermen de noche, ¿sí? No duermen de noche, pero ven las películas que hablan de los muertos que caminan y todo ese tema. ¿Sí? Empiezan a reír. Pero vivimos, nuestra sociedad está siendo atacada. Ahora, la palabra de Dios nos dice que con sabiduría debemos construir nuestra casa, nuestra familia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es posverdad.
La verdad ya pasó. Posverdad, según la Academia Española, se refiere a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones o al deseo del público. Y vivimos en una sociedad que es posverdad. Es decir, que la información ya no se dice que es verdad porque se apoya en un hecho objetivo, en un hecho real, en algo que sucede, sino que se dice que es verdad porque apela a la emoción. Lo que yo siento es la verdad, lo que a mí me pasa es la verdad, y al deseo del público. Realmente el que está detrás del ataque de la familia, ¿sabes quién es? El diablo. Vamos a buscar a Efesios capítulo 6. Satanás. Efesios capítulo 6. Pero la lucha no está bien. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Contra los engaños del diablo. Y Pablo escribe a Timoteo y le dice que no tenemos que desconocer los engaños o las artimañas, dice la versión 60 del enemigo. ¿Sí? Y una traducción ultra popular de eso sería que no tenemos que desconocer las telas de araña del enemigo. Es decir, las artimañas, lo que nos teje para que nosotros queremos salir atrapados y no podamos salir. Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Está como león rugiente, con hambre. ¿Sí? Pero no. Y va alrededor nuestro, ¿sí? Para tentarnos, para dañarnos. Porque a nosotros ya los tienen. A nosotros ya los tiene, pero los quiere tener más enredados, pero a nosotros está ahí para hacernos tentar, para dañar nuestra familia. Dice como león rugiente, ¿no es cierto? Voraz, dicen en otras versiones, ¿sí? Es decir, él quiere destruir nuestras familias. ¿Sí? Esté como esté compuesta, él quiere destruir, que haya, las relaciones estén distantes, poner enemistad. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que Satanás era el homicida, que él había venido a dar vida y bien en abundancia, pero dice, pero Satanás es el homicida y ladrón. ¿Sí? Él quiere que no disfrutemos la vida abundante que tenemos. Ahora, todo esto lo vamos a poder darnos cuenta con sabiduría. Necesitamos en estos tiempos, ¿sí?, para encarar todos estos temas, sabiduría de lo alto. Amén. ¿Sí? Por eso el punto 2 es que necesitamos sabiduría para cuidar nuestras familias. Fíjense que el pasaje que leímos de Proverbios dice que con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se ponen sus cimientos, con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos según gusto. Parecería como que tal vez está describiendo de cómo llenar una casa, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo construye una casa? Y bueno, tengo que tener sabiduría para dónde poner los cimientos, las columnas, ¿sí? Tal vez el techo, dónde apoyarlo. Tengo que tener sabiduría para hacer los cálculos según la altura, tengo que hacer las vigas porque el peso que voy a poner arriba, ¿no es cierto? Necesito sabiduría. También necesito inteligencia, es decir, bueno, hacer esos cálculos para ver los cimientos, para ver cómo tengo que hacer la construcción. Y conocimiento para también poder después llenar cada cuarto. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, esta sabiduría que yo tengo que usar tal vez para construir una casa y tenerla toda apropiada para yo poder habitar con abundancia y plenitud en ese lugar, de la misma manera tengo que tener sabiduría para poder edificar mi familia, para poder mantener nuestra familia, para que nuestra familia pueda ser ese ámbito, ¿sí?, donde podamos estar en plenitud, donde podamos disfrutar, donde podamos estar bien. ¿Sí? A ver, alguien que busque Proverbios capítulo 9, versículo 1, y otra persona Proverbios 14, 1, y ahora te dejo. Proverbios 9, 1 y Proverbios 14, 1. Yo busco el 14. 9.1 dice: ¿Qué dice?
La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría es la que edifica la casa. ¿Sí? Acordate lo que es sabiduría, lo vimos el primer domingo de esta serie. Sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? Es decir, es ubicar a Dios lo que Él es y lo que somos nosotros. ¿Sí? Es lo que es Dios y lo que somos nosotros. Podernos ubicar y poder ver la vida desde la perspectiva de Dios y responder bajo los principios divinos. Amén. Eso es sabiduría. Ver la vida con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Entonces dice que con sabiduría construyó la casa. Quiere decir que con sabiduría, mirando desde la perspectiva de Dios, respondiendo bajo los principios de Dios, es que vamos a edificar nuestra familia. 14.1, ¿qué dice? Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, con sabiduría podemos edificar nuestra casa. Si vivimos neciamente, ¿se acuerdan que era vivir neciamente? Vivir como que Dios no existiera, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. La necedad es no hacerle caso a Dios, es vivir como que Dios no existiera. Entonces, si con sabiduría podemos edificar nuestra casa, vamos a construir nuestra casa. Ahora, volviendo al pasaje de Proverbios capítulo 24, fíjense que habla de 3 verbos. Habla de edificar, afirmar y llenar. Edificar, afirmar y llenar. ¿Sí? Implica acción esto. Una acción que puede ser tal vez progresiva. Una acción que implica cambio. ¿Sí? Es decir, yo edifico. ¿Sí? La palabra hebrea ahí utilizada para edificar significa, da la idea más de restaurar, es decir, da más la idea de que levanto algo y vuelvo a edificar, vuelvo a restaurar. ¿Sí? Es lo que tengo que hacer. Habla de afirmar. ¿Sí? ¿Qué es afirmar? Es poner algo en la posición correcta, erguida, ¿sí? Ponerle las bases, afirmarlo en tierra y ponerlo derecho, ponerlo erguido. Ahí lo estoy afirmando, ¿sí? Y dice que tengo que llenar, da la idea de plenitud, de rebalsar, de abundancia, ¿sí? Es decir, fíjense en las diferencias. Hoy en día, sin embargo, hacemos todo lo contrario en nuestra familia. Trabajamos horas extras. Trabajamos horas extras porque tenemos que cambiar el plasma y pagar la tarjeta. Trabajamos horas extras porque queremos cambiar el coche o hacer un montón de cosas. Entonces le ponemos energía a lo que el mundo nos lleva a llevar, detrás de lo material. Cuando Dios nos invita a todo lo contrario, a ponerle energías en edificar, en afirmar, en llenar, con sabiduría, nuestra familia. Tú sos lo que quieras, porque el plasma del coche, ¿sí? Aunque lo tengas asegurado, se puede ir en un minuto. Mirá lo que pasó anoche en Arrecifes, acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? La tormenta. La tormenta que hubo. Todo puesto. La tormenta que hubo. Es decir, que lo material se va. Por eso la sabiduría, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjate que el pasaje, aparte de hablar de edificar, afirmar y llenar, habla también de sabiduría, de comprensión o de inteligencia y de conocimiento. ¿Sí? Es decir, habla de sabiduría, es decir, mirar, discernir las cosas desde los ojos de Dios. Habla de comprensión o inteligencia, es decir, responder tal vez inteligentemente, responder con discernimiento ante las circunstancias. Y habla de conocimiento, es decir, de aprender, aprender con percepción. Es decir, de esa manera vamos a poder edificar nuestra familia. Vamos a poder mantenernos. Y que está Satanás detrás de eso para que no podamos tener familias que glorifiquen a Dios y que podamos vivir tranquilos, contentos, abundantes en esas familias, como miembros de la familia. Y no que a veces vivimos amargados o no queremos relacionarnos con alguien por determinados temas. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a Proverbios, porque estamos hablando mucho de la sabiduría, cuando vamos a Proverbios, y te invito a buscarlo, Proverbios capítulo 2,
el origen y los beneficios de la sabiduría. ¿Por qué Salomón dice que con sabiduría tenemos que construir nuestra casa? ¿Sí? Y en Proverbios capítulo 2, ¿sí?, en el versículo 6 dice: pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida a los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Dice el versículo 6, del Señor, ¿sí?, es quien da la sabiduría. Versículo 7, el Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente. Versículo 8, cuida a los que se conducen en justicia. Es decir, que Él es el que nos va a ayudar. No, es lindo porque la versión Reina Valera, Sí. tiene una palabra que siempre me encanta, es hermosa. Claro. Él provee de sana sabiduría a los rectos, pero esta es la que me mata. Es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Y se Él le es escudo. ¿No te puede tocar? Nada. Nadie. Él es protección, es escudo. Bien. Perdón. Quiere decir que de Él viene. Si necesitamos, ¿sí?, sabiduría para cuidar nuestra familia, tenemos que ir a buscarla a Él. Él es la fuente. Amén. Entonces, en los momentos que necesitamos ayuda para edificar nuestra familia, ¿dónde vamos a buscar ayuda? En el trono. Tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí. Tenemos que ir al trono de la presencia del Señor, buscar Él, porque Él es el que da. ¿Sí? Fíjate, marcarlo si no en tu Biblia después. Él es el que da sabiduría y conocimiento, brotan de Él. A veces me llama alguien y me dice: mira, ora porque no sé qué hacer. Y digo: orate vos al Señor primero, porque la Biblia dice que Él es el que lo da. Entonces yo puedo orar por vos y lo voy a hacer, pero si vos necesitas sabiduría, vos sos el que tenés que ir en primer lugar al Señor, porque Él es el que da sabiduría, da conocimiento, da ayuda y protección, es el que nos cuida en todo momento. Ahora vos terminás de leer este capítulo 2, que te lo voy a dejar para que lo leas en tu casa, y fíjate en el versículo 21, termina y dice: porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra. Es decir, que hay una bendición, hay una promesa para los que viven con sabiduría, para los que escuchamos y buscamos en el Señor esa sabiduría, ese conocimiento, esa ayuda. Hay una promesa, ¿sí? Dice que en la versión 60 dice que habitarán la tierra y heredarán los frutos, ¿no es cierto? En esta dice que viven rectamente y sin tacha y vivirán para siempre en la tierra. Es decir, hay bendición, va a haber abundancia, va a haber un lugar, va a haber algo seguro. ¿Qué era la tierra para ellos? Era un lugar de posesión seguro, ahí estaban, ahí habitaban, ahí había morada de Dios. Eso es lo que Dios va a dar a todos los que vivimos y tratamos de vivir con sabiduría. Pero fíjate todo lo contrario, versículo 22, dice: pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. ¿De qué? De la tierra. ¿Sí? En la versión 60 habla de exterminados de la tierra. Prevaricadores, ¿Sí? desarraigados. Es decir, que las diferencias, ¿no es cierto? Las diferencias. La diferencia de las dos opciones, de los dos caminos. Me parecería estar escuchando al Señor cuando dice: mira, hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. ¿Eh? El camino angosto, que es angosto, esta vez complicado, ¿eh? Pero son pocos los que van por ahí. ¿Pero a dónde conduce? A la vida eterna. Pero puede ser el camino ancho, claro, lo fácil, donde no hay mucha oposición, donde vamos muchos. Donde van muchos. Donde van muchos. ¿Eh? Donde van muchos. Pero ese conduce a la perdición. ¿Eh? Y en la vida cristiana, teniendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo morando en nosotros, la vida eterna no la perdemos, la salvación. Pero perdemos un montón de bendiciones de poder disfrutar. Porque a veces sabemos que el camino nuestro es angosto.
pero para pasarla bien es como que, ¿sí?, nos hacemos nuestras incursiones turísticas al otro camino. Pero sin embargo, para Dios no es así. Para Dios o es el camino angosto o es el camino ancho. ¿Sí? A mí no me llamas. O es una cosa o es la otra. ¿Sí? Esta sabiduría que viene del Señor es la que tenemos que buscar en nuestra familia, porque de acuerdo a eso van a ser los resultados que vamos a tener. Ahora vamos a Proverbios y vamos a ver como punto tercero algunas recomendaciones sabias, ¿sí?, que da Salomón para la familia. Algunas recomendaciones sabias, ¿sí? Primero vamos a leer, aunque no está en Proverbios, vamos a leer Génesis capítulo 2. Porque quisiera afirmar en esta mañana, ya que hablamos de la familia, que la familia está creada por Dios. ¿Sí? La primera institución. Es una institución divina y esto lo tenemos que afirmar una o dos veces siempre que podamos. En Génesis capítulo 2, verso 18. 22 dice: de esa costilla Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. ¿Sí? Y acá vemos justamente el comienzo, ¿sí?, el primer matrimonio, la primera familia creada por Dios. Por lo cual podemos decir que es una institución divina. ¿Sí? Eso lo tenemos que afirmar. Y podemos afirmar rápidamente que hay 4 principios que acá se mantienen y que tienen que mantenerse siempre, siempre en un matrimonio, siempre tiene que mantenerse en una familia. El primer principio es un principio de separación. Dice Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre. Separación. Separación física. Hoy está la separación a veces física, ¿viste? No, nos vamos a alquilar afuera. ¿Sí? Entonces se van a alquilar en otro lugar, la parejita que recién se casa. Pero papá y mamá todos los meses ayudan financieramente. Acá habla de separación en todo sentido. Separación física, separación financiera, serán una nueva unidad, una nueva familia. ¿Por qué digo esto? Que la separación tiene que ser en todo concepto. Porque esa ayuda después trae dependencia y no es sana para el nuevo matrimonio que comenzó, para la nueva familia que comenzó. ¿Sí? Es un principio, el principio de separación. Será una nueva familia. Se arreglarán ellos. No quiere decir que no vamos a aconsejar, no quiere decir que no vamos a guiar. O que momentáneamente no ayudemos tal vez financieramente. Lo que no hay que lograr es dependencia. Si no se tiene que crear dependencia en ningún sentido. Ni física, ni emocional, ni material en ningún sentido. Es un principio de separación. Y cuando los principios básicos... Ni derechos, porque hay padres que ayudan, después pueden tener derechos. Por eso es importante el principio de separación. Cuando no hay principio de separación, puede haber después problemas. Primer principio, separación. Segundo principio, permanencia. Dice que se van a unir. ¿Sí? Y ahí tenemos el principio de permanencia y de unidad. ¿Por qué? Porque se van a unir y van a ser una sola carne. ¿Sí? La idea en el original es como que van a ser 2 engranajes que se van a unir, ¿sí? Y van a formar una sola carne. Es un complemento, ¿sí? Es un complemento. Principio de permanencia y de unidad. Y el cuarto, hay un principio de intimidad. Dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Hay un principio de intimidad que tiene que permanecer ahí, ¿sí? Pero el matrimonio es una institución divina. Teniendo este concepto bien claro,
bien claro. Ahora vamos a ver a las recomendaciones que nos da Salomón en Proverbios. Y ahí sí, vamos a Proverbios. Y aparte otra cosa, Sí. es la manifestación de la Trinidad en la tierra. Mm. El hombre, la mujer y Dios. Perfecto, Por es eso lo que un Dios símbolo. dio al los hombre tres, un no lo símbolo. separa. Bien. Gracias. Vamos a las recomendaciones que nos da Salomón. Y vamos al primero que lo tenemos en Proverbios capítulo 5. Hoy me van a decir ustedes con qué se viene todo el pastor, muy duro. No, nos querés casar a todos. No, No nos querés casar a todos. no, porque los que no están... No, porque los que no están casados van a poder aconsejar. Y los que ya se casaron van a poder aconsejar. Altura del partido. ¿Eh? La palabra la tenemos que conocer siempre, no sabemos el Señor cuándo puede. ¿Eh? Pero Pero el pastor. la palabra la tenemos que conocer para poder trazar bien la palabra de verdad. 5. Capítulo 5. Sí. Ya estamos ahí. La primera recomendación que da Salomón Pero qué es para ser fieles, 15:23. Ah, 15. es para ser fieles en el matrimonio. La fidelidad en el matrimonio. Algo que en la sociedad hoy en día no se toma en cuenta. 15 o 5. Capítulo 5, yo todavía no dije el versículo. Ah. Capítulo 5. ¿Sí? Es algo que hoy no se tiene en cuenta en el matrimonio. Es decir, el tema de la fidelidad. Sí, la santidad. La televisión nos juega en contra, la sociedad también. Yo tenía un compañero en el banco que estábamos en la secretaría, en el banco, atendiendo, y cuando venía alguien del público y venía una chica, mi compañero Jorge hacía así con el anillo, a mí no me sale igual, pero hacía yo, igual nunca me lo saqué, nunca me lo saqué, nunca, ni cuando me salía me lo saqué. Hacía así con el anillo, se lo sacaba para atender a la chica. Qué bandido. Qué bandido, está bien, pero justamente, vos fíjate, me viene mucho y no te quiero dar a vos, pero justamente vos fíjate, qué bandido, en vez de decirle qué infiel. Pero ¿qué pasa? La sociedad nos acostumbra a no llamar las cosas como Dios las llama, El que ama. a decirle a lo bueno, a lo malo, bueno, claro. como dice el profeta Isaías. Sí. A lo bueno le dicen mal. Entonces, a lo malo. porque esa persona es infiel, no es un bandido, o un piola, o un vivo. Es un infiel, está quebrando su pacto matrimonial, es un adulto. ¿Sí? Ahora, Salomón, como sabía que ese es uno de los grandes problemas que vivían y que vivimos hoy en día, por eso nos previene en el capítulo 5. ¿Sí? ¿Sí? Y por ejemplo, el versículo 18, después lean todo el pasaje del 15 al 23, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, el versículo 18 dice: bendita sea tu propia fuente, goza de la compañera de tu juventud, delicada y amorosa cervatilla, que nunca le falten sus caricias, que siempre, es decir, envuelve la relación matrimonial o el tema del sexo, o el tema de la sexualidad, inclusive del juego sexual entre el hombre y la mujer en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la fidelidad. Ahí es donde tiene que ser, ahí es donde Salomón lo está apuntando. Sí. Su amor. Y si ustedes leen todo el capítulo van a ver cómo dice que la perversión del hombre, ¿sí?, está justamente en lo otro, en cuando se ofrece la mujer fácil, la mujer que viene en el momento, ¿sí?, donde no hay compromiso. Entonces una de las advertencias que hace Salomón es: ojo, hay una fidelidad en el matrimonio, en esa relación, en ese pacto que vos hiciste, ahí tenés que ser fiel. Ahí es donde es el ámbito para lo apropiado, ahí es lo que es el ámbito para lo creado por Dios y que es sano y que se puede disfrutar, pero en ese ámbito. Ustedes leen este capítulo 5 y van a ver cómo él remarca Salomón la importancia de mantener esas relaciones exclusivas, ¿sí?, en ese ámbito, del privilegio y del deber mutuo hacia el otro, de no lo pasajero, no lo de, vieron que hoy se dice toco y sigo. No te achambó, que le ¿Sí? dicen. No, nada de eso, al revés, a la permanencia,
¿sí? Al compromiso. Al compromiso. Avancemos al capítulo 7. También ahí hay una advertencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué Salomón estaba enojado? Es que Salomón lo había experimentado en su propia vida. No se olviden que Salomón, tras otras mujeres, ¿sí? Después siguió que adorando A los dioses de esas mujeres. Tenía 700 esposas. Y dejó de adorar a Dios. Qué desastre. ¿Sí? Qué desastre. Y como les dije antes, un hecho comprobado por la sociología, los imperios cuando cayeron también se quebraron moralmente. Se quebraron moralmente. Y Salomón vuelve al capítulo 7, ¿sí? Y ustedes lo tienen ahí en sus notas, donde también vuelve al tema de la santidad en el matrimonio. ¿Sí? Reconoce que ahí hay un peligro, hay un enemigo, hay alguien que tenemos que estar atentos, ¿sí? Como hombres y no bajar la guardia. ¿Sí? Fíjense que como advierte, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 7 dice: de pronto la mujer salió a su encuentro y con toda la apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa, etcétera, etcétera, y enreda al hombre. ¿Sí? Y otra vez caemos rápidamente a través de la pornografía en la computadora. Escúchame, yo aún abriendo páginas, buscar cualquier página, yo el otro día, yo a veces para comparar los pasajes de la Biblia uso una página que se llama Versiones de la Biblia. Están todas las versiones de la Biblia. Y vos abrís aún esa página y a los costaditos tenés una chica toda vestida con la lupa para vos picar. Yo voy a decir, aún eso, sí, porque entran las publicidades. Entonces tenemos que tener cuidado, hombres y mujeres, de no caer en la pornografía. Sí. ¿Por qué? Porque de forma sutil entra. De forma sutil. Tenemos que estar advertidos, como decir, bueno, para hablar de ese tema sí, pero ese tema nos advierte y nos ayuda a aconsejar a otros. No podemos bajar la guardia como iglesia y tenemos que enseñar esto. Alguna otra recomendación también en el punto tercero, cómo ser buenos padres. ¿Sí? Cómo ser buenos padres. Salomón también apunta a esto. Porque acuérdense que una de las cosas que habíamos visto que atacan a nuestra familia es cuando los roles no están bien determinados. ¿Sí? Entonces los padres o los adultos tenemos que los adultos tomar nuestra posición de adultos, no volvernos a ser adolescentes. Huir de las pasiones juveniles. Tenemos que ser padres y cumplir nuestra tarea. Sí, gracias. Capítulo 4 de Proverbios. ¿Sí? Por ejemplo, habla del consejo del padre y del buen camino que tiene que marcar el padre o los padres en la familia. ¿Sí? Y cómo amorosamente tienen que corregir. ¿Sí? Habrá alguien que me lea, porque las demás notas, en las notas tienen las citas, pero alguien que busque capítulo 13 De Proverbios. y me lea, sí, Proverbios 13, 22 y 24. Proverbios 13, 22 y 24. El bueno dejará el barbecho de los pobres, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate qué interesante ese pasaje. El último habla de que el que ama, ¿qué hace? Corrige. Corrige. Y aún los dos anteriores habla de que el que administra bien o el que cuida el dinero, ¿sí? Va a tener para, no solamente para ellos, sino para administrar bien para los que vienen, para sus hijos. Dejaré de heredo Y para los otros, es decir, para sus nietos. ¿Sí? Es decir, que aún como adultos tenemos que ser buenos administradores en todo sentido. Porque lo que nosotros hacemos, nuestro consejo y nuestra vida, es herencia hacia otros, hacia nuestros hijos o hacia otras generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Sí? Es decir, son todas recomendaciones, ¿sí?, que Salomón da. ¿Sí? Ahí también lo tienen en sus notas, también por da recomendaciones sobre las finanzas en una familia. ¿Sí? Y eso vamos a charlarlo otro domingo. Pero quiero terminar y llegar al punto 4. Y quiero con ustedes
leer estos dos pasajes que tenemos en las notas. Y los invito a buscar Proverbios, capítulo 2. Que ya lo leímos antes, versículo 6. Pues el Señor es quien da la sabiduría, el conocimiento, la ciencia del conocimiento brotan de sus labios. Y el Salmo 127, versículo 1, que también es para... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja vela en la la guardia. guardia. Amén. El Señor es el que tiene que edificar la casa. Nuestra familia tiene que edificar el Señor. Amén. Por eso tenemos que ir a Él. Ahora tenemos que comenzar ahora. No dejemos pasar el tiempo. ¿Sí? Ahora es el tiempo para empezar. ¿Sí? Para el Señor no hay nada imposible. Para nosotros, sí. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible. Imposible. Lo que tiene que tocarnos a nosotros. Nosotros somos el que tenemos que cuidar nuestra familia. Tenemos que estar atentos al daño que quiere hacer Satanás sobre nuestra familia. Sí. Con un profundo compromiso. Con un profundo compromiso entre los miembros de la familia. Donde demos tiempo a lo realmente importante. Porque si Jehová es el que edifica la casa, aquí yo le tengo que dar qué es lo que tiene que ser importante en mi familia. Dios. Y el Señor. siguiente. El Señor. Ya en la antigüedad, ¿te acordás? Deuteronomio 6 dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que enseñarle a los hijos. Y hoy desgraciadamente se delegó a otros la enseñanza de nuestros niños. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a las fuentes y tenemos que darle tiempo a nuestras familias a lo importante, a orar en familias, a poder pensar en la palabra de Dios en familias, a poder analizar, es decir, analizar lo que se recibe de la sociedad y poderlo analizar y filtrarlo con la palabra de Dios. ¿Sí? Para que se pueda pensar, para que se pueda reflexionar en lo que Dios dice, para que se pueda analizar y ver, bueno, mira, el mundo está diciendo esto, ¿sí? O a vos te enseñaron esto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? A ver, vamos a analizarlo. Donde cada miembro esté en el lugar donde tiene que estar. Donde podamos compartir un compromiso juntos con el Señor, buscándolo a Él sobre todas las cosas, porque todas estas cosas que dimos como diagnóstico al principio, las vamos a poder ir analizando a la luz de lo que el Señor nos diga, porque la sabiduría viene de Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder analizar cada tema? Buscándolo al Señor, yéndolo a Él y tomando la perspectiva de Él. Por eso, más que nunca, tenemos que buscarlo al Señor en oración, buscarlo en devoción. Si Jehová no edifica la casa, En vano en vano trabajan trabaja. los Si el hombres. Señor nos cuida, no está montando guardia, en vano se guardia Más que de viva todos ser una lados. fortaleza. Así que el Señor nos ayude a ver nuestras familias, a ver cómo las podemos cuidar, a ver dónde el enemigo se filtró para poder trabajar en esa área. Vamos a inclinar las cabezas. Vamos a Gracias, orar. Señor. Gracias, Padre. Si te preguntara, ¿dónde tenés que, en qué área de tu familia tenés que cuidar? ¿En qué área de tu familia por ahí se infiltró Satanás? Y tenés que analizar. O si te preguntara en qué área de tu familia, en qué tema, en qué relación Satanás está ahí alrededor, buscando a quién devorar, cómo meter una cuña,
cómo traer una diferencia, cómo traer una pelea. Pedirle al Señor, Él da sabiduría, Él quiere ayudarte, pero no lo pidas solamente hoy, ahora. Seguirlo buscando en tu casa, seguir buscando de Él sabiduría, seguir buscando de Él entendimiento, pedirle ayuda, pedirle protección. Para saber cómo hacer. Oramos, Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de los ataques del enemigo, tu Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, que es Satanás mismo. Padre, y eso lo creemos. Y también creemos de que nadie nos va a arrebatar de tu mano, Señor. Pero, Padre, tal vez las familias que estamos viviendo, en las que estamos formando parte, están siendo amenazadas, Señor, por los principios del mundo, por la forma de pensar del mundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos realmente a poder discernir. Padre, danos discernimiento de lo alto, Señor, de tu Espíritu, para que podamos, Señor, ver cómo enfrentar las acechanzas del enemigo, cómo hacer un frente, Señor, hacia toda esa forma de pensar secular, materialista, Señor, que no tiene en cuenta tu palabra. Padre, te pedimos tu asistencia. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.